gobiernes mi vida. Me doy sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y el que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Amén. Vamos a hablar hoy, hermanos, de un animalito para darnos una lección. Permítanme hacer una aplicación aquí, hermanos, para traer esta enseñanza. De nuestras vidas al servicio de Dios. Y lo aprendemos hoy, hermanos, que iniciamos Semana Santa, lo que tradicionalmente se conoce como Semana Santa, esta semana en la cual, repito, no es meramente para vacacionar, sino para recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Y no por mera tradición. De hecho, el apóstol Pablo, en las instrucciones que dejó, cuando él puso como una regla en la iglesia lo que Jesús había hecho antes en lo que es la última cena, y al establecer lo que nosotros le llamamos la Santa Cena o la Mesa del Señor, la Cena del Señor, el apóstol Pablo, recuerdan que dice a los corintios: hagan todo esto todas las veces que quieran en memoria de mí. Entonces, lo hacemos así, y por eso el viernes, primeramente Dios, vamos a tener un tiempo especial, hermanos, para recordar el sacrificio de Jesucristo por nosotros, que es lo que implica esta semana. Y este domingo, dentro de la tradición, se le conoce o se le llama Domingo de Ramos. En la Biblia lo encontramos como la entrada triunfal, no como Domingo de Ramos, sino como la entrada triunfal. Pasaje que se lee, hermanos, en los 4 evangelios. Nosotros vamos a tomar la narración del evangelista Marcos. ¿Qué dice Marcos en esta historia? Y vamos a leer, hermanos, los primeros 11 versículos de Marcos capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente de vosotros,
Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron que Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y lo echaron sobre él, y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre Dios David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a tomar, hermanos, como decía hace un momento, permítanme mencionarlo así, a un personaje que no dijo una sola palabra y que no se volvió a mencionar después. El pequeño burrito que tuvo el privilegio de tener sobre sus hombros al creador del universo y al redentor de la humanidad. Como leemos en los relatos bíblicos, pocas personas tuvieron, por lo que leemos, pocas personas tuvieron el privilegio de tener a Jesús entre sus brazos. Pásale por acá, hermana. Abdón, recibe a tu suegra. Bueno, recibe a toda la familia. Dios les bendiga, bienvenidos, Dios les bendiga. Entonces, ¿quién tuvo a Jesús en sus brazos? Definitivamente su mamá, ¿verdad? De lo que han leído ustedes en su Biblia, hermanos, ¿quién tuvo la bendición, el privilegio de tener a Jesús entre sus brazos? El profeta, el Simeón, que lo presentó. ¿Quién más? ¿Su mamá? ¿Quién más? Seguramente su papá. No tenemos el relato, pero seguramente por ser parte del núcleo familiar. Ana. ¿Quién más? A lo mejor muchos, pero no tenemos el relato. Entonces no podemos decir cuántos, pero fueron pocos. Pero dentro de esos pocos hay un burrito que no dijo nada. Cuentan las fábulas, hermanos. Cuentan las fábulas precisamente de este burrito platicando con su mamá burra. Es una fábula. Que el burrito se sentía tan emocionado cuando iba entrando a Jerusalén porque veía la ovación de la gente. Cuando el Señor iba entrando ahí, la gente gritaba, Hosana, bendito el que viene. El burrito no entendía. Pero cuando termina su trabajo, regresa con su mamá y le dice, mamá, vieras qué recibimiento me dieron en la ciudad. Y la mamá, la burra, le decía, no seas burro, hijo. No te estaban diciendo nada a ti. Es que tú tenías el privilegio de traer al creador del mundo sobre tus lomos. Bueno, es una fábula. Pero bueno, de este burrito, hermanos, permítanme tomar unas lecciones que sin duda alguna espero nos llame la atención para comprender, hermanos, la bendición que tiene poner nuestra vida, hermanos, al servicio de Dios. Esto de poner nuestra vida, hermanos, y nuestros talentos al servicio de Dios va más allá que un simple discurso. Honestamente, a veces no sabemos. ¿Cómo podemos comprender, hermanos, que todo lo que tenemos es de Dios? Es por Dios y es para Dios.
La persona que no tiene conocimiento de la Biblia no puede comprender eso y se entiende. Pero nosotros sabemos, hermanos, que a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, adquirimos mayor responsabilidad. Y alguien dijo en alguna ocasión, más te hubiera valido no haber conocido que después de conocer no obedecer. Porque a medida que conocemos la palabra de Dios, vamos adquiriendo más responsabilidad. Y entonces, antes no sabíamos que lo que tenemos todo es de Dios y es por Dios y para Dios. Que nuestra vida misma le pertenece a Dios. Que los talentos que nosotros aparentemente obtenemos es por la capacidad que Dios nos da. Hay una capacidad que yo a veces me he preguntado y le digo, Señor, ¿por qué no me diste a mí esa capacidad? Créanme, yo le he preguntado a Dios, no le he reclamado. Le he preguntado porque la Biblia dice que Dios da la capacidad de hacer riqueza. Y hay personas que con pocos estudios, pero saben hacer dinero. No sé si les he platicado este testimonio de mi familia. Tengo a 2 hermanos en crisis. Fíjese bien, y es real. Tengo en algún momento a 2 de mis hermanos en crisis. Los 2 necesitan dinero. Y déjenme ponerlo desde este punto de vista. Uno me dice, préstame 10 pesos. Y otro me dice, préstame 10 pesos. Y les presto los 10 pesos a cada quien. Uno se lo come y el otro lo trabaja. Hasta la fecha, uno me sigue diciendo, préstame 10 pesos. Y el otro me dice, ¿cuánto necesitas? ¿Me explico? Porque estos 10 pesos que le presté a los multiplicó, los multiplicó, los multiplicó, los multiplicó. Ahora es un empresario. Y este de acá se comió los 10 pesos. Y sigue pidiendo prestados 10 pesos. Este tiene la capacidad de hacer riquezas. ¿Saben que yo no tengo la capacidad de hacer dinero? No tengo la capacidad de hacer riquezas. Yo quiero riquezas, pero no se me da. Y yo le he dicho, Señor, ¿por qué a mí no me diste la capacidad? Hay unos que son tan inteligentes y hacen dinero, como los empresarios. Pero ¿saben qué? Son habilidades que Dios da. Hay gente muy inteligente y dice, y presumen, y yo ni fui a la escuela. Qué envidia si hubiera querido decir yo. Dios, hermanos, es soberano y Dios nos pone la bendición en las manos, la oportunidad, hermanos, de hacer algo. Todo es por Dios y para Dios. Antes no lo sabíamos. A medida que vamos conociendo el libro sagrado, nos damos cuenta que ahora así es nuestra vida. Entendemos las cosas viejas, lo que antes hacíamos ha pasado. Ahora todo viene a ser hecho nuevo. Entonces, tenemos aquí en la escena, hermanos, a un burrito. Vamos a ver qué aprendemos de este burrito. Y lo primero que vemos, hermanos, es que este personaje de esta historia tenía un propósito de Dios, ¿verdad? Aquí ya vemos la narración cuando el Señor le dice a sus discípulos, van a entrar a la aldea y van a encontrar a un burrito, tráiganlo. Pero este burrito, pregunto, hermanos, por lo que ya conocemos de la palabra, ¿estaba en el plan de Dios o no estaba en el plan de Dios? ¿Sí, verdad? ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor por medio del profeta Zacarías 600 años antes de que esto sucediera. Relata el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, fíjense, hablando del que iba a ser sacrificado. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 600 años antes de que esto sucediera, el Señor ya estaba hablando de este animalito. Y qué bendición, hermanos, a la gente de ese tiempo, incluyendo a los discípulos que les tocó ir a desatar al burrito. Le dijo, ¿saben qué? En ustedes se va a cumplir la profecía dicha hace 600 años.
Ellos fueron a hacer el cumplimiento de esa profecía. Estos burritos, hermanos, tenía un propósito en el plan y en la mente de Dios para ese día. Lo que ahora nosotros conocemos, la entrada triunfal. Reflexionemos un poquito, hermanos, sobre esta enseñanza. Y como decía hace un momento, ¿cuántos animalitos vemos en la Biblia que están en el plan y el propósito de Dios, cumpliendo la voluntad del Señor? Si un animalito que a nosotros lo consideramos como un ser irracional es importante en los propósitos de Dios, ¿cuánto más nuestras vidas, hermanos? ¿Cuánto más nuestras vidas por las cuales se derramó la sangre de Jesucristo en el Calvario? Pregunto, ¿nuestra vida tendrá un propósito en el plan de Dios? ¿O estamos aquí solamente por existir? O sea, nosotros somos parte del proceso de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Esa es la vida del ser humano? Definitivamente no. Porque en nosotros está, hermanos, la imagen de Dios. En nosotros hay algo más que no le dio el Señor a todo el resto de la creación, y es la imagen de Dios. Además de eso, hermanos, como seres racionales, el Señor nos da la bendición de decidir, el libre albedrío. Es una bendición, pero para nosotros se convierte en un problema. Porque el Señor voluntariamente nos deja decidir. ¿Me sirves o no me sirves? Aunque no sirves para nada, a mí me sirves. Ay, perdón. Pero qué bonito, ¿se oye bonito, sí o no? Aunque eres un inútil, dicho con todo respeto, a mí me sirves, porque eso fue lo que dijo Jesús. Cuando seas obediente, cuando hagas lo que yo digo que tienes que hacer, di: siervos inútiles somos, porque solamente hacemos lo que tenemos que hacer. No más. Pero ¿cuál es la enseñanza que sacamos aquí, hermanos? Tenemos un propósito en el plan y en la mente de Dios. Hay un dicho popular mexicano, hermanos, que se aplica a muchos aspectos de nuestra vida. Y dice el dicho: o cabresteas, así se dice, cabrestear, o cabresteas o te ahorcas. Es decir, ¿te resistes? Te ahorcas. Y saben que muchas veces nosotros caminamos en la vida luchando contra la voluntad de Dios. Dios mostrándonos su camino, Dios enseñándonos en su palabra, Dios hablándonos cuando leemos su palabra, Dios hablándonos cuando conversamos con otros hermanos. ¿Saben que Dios habla de muchas maneras? A mí, hermanos, Dios me ha hablado en una conversación. Dios me ha hablado en una conversación y la persona con la que estoy hablando no sabe, no se da cuenta que el Señor en ese momento la está usando para hablarme. Y en ese momento la está usando para hablarme y para bendecirme. La persona no se da cuenta, pero yo creo que todos hemos experimentado en algún momento: híjole, Dios, gracias por usar esta persona que me hizo reflexionar en lo que me estaba diciendo, sin darnos cuenta. ¿Por qué? Amados hermanos, tenemos propósitos en la mente de Dios. No estamos aquí por accidente. Dios tiene planes para nuestra vida y son eternos. Si Dios usó a seres irracionales, ¿cuánta más a nosotros que somos llamados en la palabra de Dios la corona de la creación de Dios, por quien Cristo murió en la cruz del Calvario? Y en su infinita misericordia, hermanos, a cada uno de nosotros el Señor nos ha capacitado, nos ha dado dones, propósitos, talentos, hermanos, para que cumplamos precisamente los propósitos de Dios. Tenemos planes y tenemos, hermanos, habilidades dadas por Dios para cumplir los propósitos de Dios. Bendito sea Dios,
que todos los redimidos por la sangre de Jesucristo venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Independientemente de la denominación que pretendamos tener aquí en el mundo, iba a decir en México, pero no, en el mundo, siendo una denominación o una iglesia que diga yo creo en Cristo, creo lo que dice la palabra de Dios, somos hermanos en Cristo, independientemente de eso, somos hermanos en Cristo y tenemos propósitos de Dios y tenemos equipamiento de parte de Dios. Dios nos los da en su palabra porque creemos lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, dentro de las instrucciones que da el apóstol Pablo aquí dice, de manera que teniendo diferentes dones, dice el apóstol aquí, de manera que teniendo diferentes dones, fíjense bien, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, no voy a meterme en la explicación ahí, pero está hablando de la predicación, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, que es la palabra de ánimo. El que reparte, con liberalidad. El que preside, o el que organiza, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Hermanos, este animalito, lo único que tenía para ofrecer a Jesús, lo único que él podía ofrecer a Jesús y para que se cumpliese la profecía de Zacarías, era su lomo. Era lo único. Nosotros tenemos mucho más que eso. Entonces, entendiendo esto, hermanos, ¿tiene el don de predicación? ¿Saben que se da? Yo sé de muchos de ustedes que tienen el don de predicación. ¿Y qué dice? Sí. Pues predique. Tiene el don, tiene la habilidad. Tiene el don de predicar, es lo que dice aquí Romanos, ¿no? La gracia, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si tiene la gracia de predicar, predique, no huya, no corra, ponga su vida al servicio de Dios. No solamente, hermanos, se predica detrás de un púlpito. Ahí está nuestro vecindario, ahí está nuestra familia, ahí está nuestra colonia. Y como dijera uno de los grandes predicadores de los tiempos pasados, mi campo de predicación es el mundo. A veces nos limitamos al púlpito, pero el púlpito simplemente es un lugar de responsabilidad, pero la oportunidad de predicar. Si tenemos el don de Dios, predique simplemente. Dios nos da la oportunidad. La pregunta es, ¿nosotros nos disponemos para servirle o no nos disponemos para servirle? Dios nos da la habilidad. La pregunta es, ¿usamos la habilidad o no la usamos? Sigue diciendo ahí en Romanos, ¿tiene el don de servicio? Pues sirva a su prójimo, hermanos. Trabaje con amor por los necesitados, trabaje para su iglesia, trabaje para su comunidad. Trabaje para que las personas vengan a Cristo a través de usted. Si tiene ese don, póngalo al servicio del Señor. ¿Tiene el don de enseñar la palabra? Enseñe la palabra. ¿Tiene el don de aconsejar? Vamos a quitarle aquí en nuestra idiosincrasia, nuestra manera de pensar. Siempre pensamos, yo tengo el don de exhortación. Yo voy a exhortar a los hermanos y hasta cambiamos el tono de voz, ¿no? Hermanos, les tengo una exhortación. No, pues es que no se trata de regañar. El don de exhortación es el don de animar a los desanimados, de aconsejar a los necesitados. ¿Tiene ese don? Pónganlo en práctica, hermanos. ¿Tiene el don de dar? No. Ese yo creo que es el don más difícil, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí creen que tienen el don de dar? Ya me lo imaginaba yo.
Sí lo tiene, hermano, sí lo tiene. No diga que no, sí lo tiene. Ahora no estoy hablando de dinero, no piensen luego, ay, el pastor ya está con las... No, 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 no. Hay mucho más que dar, más que de dinero. Pues de lo mejor que tenga, con liberalidad, de corazón. Es un don que Dios puso. Es un don que Dios puso. Miren, yo tengo un hijo, hermanos. Pues no tengo muchos, ¿verdad? Pero uno de mis hijos, en la edad de la adolescencia. ¿Saben ustedes que los chamacos en la edad de adolescencia, mis hijos lo están viendo ahorita, se convierten más exigentes, se vuelven más exigentes? Cuando los niños son pequeños, uno les escoge todo lo que se van a poner. Y ya van creciendo y uno los lleva a donde les vamos a comprar lo mismo. Y dice, ya no quiero esos tenis. Yo quiero unos de que tienen la B chica y un palito así. O quiero unos que tienen una palomita. Sí, pero mira, los que yo te compro valen 300 pesos y estos valen 3,000. Es que a mí me gustan estos. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí lo vivimos? Y yo quiero este pantalón, ya no quiero este. Y yo quiero esta gorra, no quiero esta. Y híjole, y ahí está el papá sufriendo, pero pues lo ama a sus hijos y se lo compran. Y viví esa etapa con mis hijos. Y hermanos, más de una vez, parándome en una tienda de esas de, ¿cómo se llaman? De beneficencia o de esas tiendas que están en cada esquina. ¿Cómo? De conveniencia, de esas, una de esas, por no decir, como dice nuestro técnico, por no decir nombres. Pues me paraba y le decía, ¿quieren algo de tomar? Sí. Y yo me bajaba a comprar. Y cuando me daba cuenta, ya estaba mi hijo en la esquina con un indigente que estaba ahí tirado, quitándose la chamarra y cobijándolo. Y yo lo veía. Le digo, hijo, te la compramos la semana pasada. Y luego, peor tantito, quitándose la camisa y poniéndole la camisa. Y luego se quita los zapatos. Le digo, hijo, te los acabamos de comprar. Dice, papá, yo tengo más en la casa. Él no tiene. Y con eso me dejaba callado. Le digo, tiene el don de dar. Yo sé que lo tiene. Como dice el himnólogo, como dijo alguna vez el himnólogo, me quito la camisa por un buen amigo. Hay quienes son así, hermanos. Y si usted tiene ese impulso de dar, ¿qué dice la palabra de Dios? Háganlo con liberalidad. Es una manera que Dios lo dotó a usted. Hay un don que Dios no da, no lo da el Señor, pero lo practicamos mucho y se llama mezquindad. Esto lo reprendemos en el nombre del Señor. No lo queremos la mezquindad. Tiene el don de organizar. Hay quienes son muy buenos para organizar. Necesitamos en la iglesia gente que nos ayude a organizar eventos, departamentos. Necesitamos gente con esa capacidad. Tiene el don de misericordia. Hágalo con alegría. Vuelvo al principio otra vez. Si el Señor, hermanos, usó a un animalito que solamente tenía su lomo para ofrecer al Rey de Reyes, ¿cuánto no podemos hacer nosotros que somos dotados con dones que Dios nos ha dado para poner a su servicio? Y mencioné esto nada más porque encontré este pasaje de Romanos donde dice el Señor es el que reparte con liberalidad como Él quiere, y nosotros somos receptores de esos dones, de esas capacidades, de esas habilidades para ponerlas al servicio de Dios. Hermanos, sin duda alguna podemos ser útiles, nuestra vida puede ser útil en las manos del Señor. Aleluya. Otra lección que aprendemos de este personaje, hermanos, es que para que el Señor usara este pollino, tuvieron que desatarlo primero. Miren qué reflexión tan tremenda tenemos aquí, hermanos. Dice el versículo 2 de Marcos 11. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. ¿Y qué tenían que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Desátenlo. Desátenlo y tráiganlo. Este pollino, aunque estaba dentro del plan de Dios, no podía ser útil para los propósitos de Cristo ese día, porque estaba amarrado.
Pongan mucha atención aquí, hermanos. Ese animalito tenía que ser libre, tenía que soltarlo para que fuera útil. Miren, muchos de nosotros, al igual que este pollino, el Señor no puede utilizarnos porque nuestra vida está atada a algo, a veces a alguien. Fíjese bien. Él quiere usarnos. Ahora Él podría, pero acuérdense que Él nos dio libre voluntad. Él nos dio libre albedrío sobre todo lo demás de la creación. Aunque Él ya hizo la obra para que nosotros fuésemos libres, nosotros muchas veces decidimos permanecer atados por nuestra propia voluntad. A lo que sea, llámese cosas materiales, religiosas o tradicionales. Situaciones en nuestra vida, hermanos, que nos estorban para ser útiles en la obra de Dios. Muchas cosas. Podemos mencionar algunas, pero hay tanta obstrucción, hermanos, al cumplimiento de los propósitos divinos. Tiene sentido, hermanos. Tiene sentido porque hay un enemigo. La Biblia lo describe como el enemigo de nuestras almas, donde su arma principal para ofender a Dios es la desobediencia. Y trabaja en la vida del ser humano y en la mente del ser humano para que esa arma siga funcionando, la desobediencia a su palabra. Y muchas veces nos damos cuenta que esas reacciones de desobediencia nos hacen daño, pero consciente o inconsciente permanecemos ahí. Hay tantas cosas que nos impiden esforzarnos por las cosas de Dios, ponernos al servicio de Dios. Acuérdense que estamos hablando como tema principal nuestra vida al servicio de Dios. Porque a veces nuestra vida no está al servicio de Dios por las ataduras. ¿Qué cosas nos pueden atar en este día, en este tiempo? Y pensé en algunas de ellas, hermanos. Una atadura para el ser humano en este tiempo, hermanos, para cumplir los propósitos de Dios, aunque usted no lo crea, es el confort, nuestra comodidad. Qué difícil es dejar nuestro confort, nuestra zona de confort, qué difícil es dejarla por hacer algo para Dios. Les voy a abrir mi corazón y les voy a revelar lo que piensa un pastor cada mañana. Me pongo yo como ejemplo. Cada mañana, cada domingo un pastor piensa, sale de su casa y se asoma, hoy está haciendo frío. ¿Irán a venir los hermanos a la iglesia? Hace frío. O también se asoma uno y dice, ay, está lloviendo. ¿Irán a venir los hermanos hoy a la iglesia? Está lloviendo. También, hermanos, abre uno la puerta y sale y dice, qué calor, está haciendo mucho calor. ¿Irán a venir los hermanos a la iglesia hoy? Está haciendo mucho calor. También, abre uno la puerta y el viento le regresa a la puerta y uno piensa, híjole, ¿irán a venir los hermanos hoy? Está haciendo mucho viento. Hello. Yo sé que ustedes no piensan eso. Así piensa un pastor. Aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque nuestro confort es una situación, es un estatus tremendo en el ser humano. Qué difícil es salir
de nuestra zona de confort. Es una atadura. Muchas veces eso es una atadura para el servicio de Dios. Cuando nuestra vida pertenece, hermanos, a la antigua manera de vivir, a la vieja manera de vivir, a la vieja mundana que traíamos antes, perdónenme si los hago regresar un poquito en sus pensamientos. Quisiera regresarlos un poquito en sus pensamientos. Pero yo sé que aquí no hay muchos de esos, pero los que fueron borrachos, por ejemplo, los que fueron, no importaba la hora. Para una parranda de borrachera, no importa la hora. ¿Y qué cuesta lo que embriaga a una persona? ¿Qué importa? No importa lo que cueste lo que embriaga a una persona. ¿Y cómo me voy a ir? No importa. De raite, caminando, corriendo, en taxi, no importa. Para las cosas que hacíamos antes no había limitaciones y no importaba. Y cuando venimos a Cristo, hermanos, vamos a compartir el evangelio, vamos a ir a hacer evangelismo. Y decimos, ay, pastor, no tengo tiempo. Hermanos, vamos a juntar una ofrenda para comprar literatura, para compartir con otros. Vamos a comprar Nuevos Testamentos. Vamos a comprar Biblias. Ay, pastor, no me alcanza. Etcétera, etcétera. ¿Por qué, hermanos? Porque venimos a un estado de confort. Que aunque Cristo ya nos ha hecho libres, es muy difícil soltar esas cadenas de confort, hermanos, y eso está haciendo mucho daño a muchos cristianos. No a la iglesia, porque la iglesia es de Cristo y las puertas del infierno no pueden contra ella. Pero hablando de lo individual, hay muchos cristianos que cediendo a sus debilidades caemos en presa del confort y no podemos salir adelante porque no queremos movernos de ese estatus. Son cadenas, son ataduras. El pensamiento está aquí en la tierra. Recordando una parábola aquí o una enseñanza que dio el Señor Jesús en Lucas capítulo 12. Está este relato, hermanos, a partir del 15. Lucas 12:15 dice, Él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjense bien, la vida del hombre no consiste en la abundancia. Y luego dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, fíjese el plan de este hombre, alma. Y su señora le contesta, mande. No. Se está hablando el mismo. Despierten, hermanos. Se dice el mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte a tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cuántas veces caemos en ese estatus de comodidad de decir, ya estoy tranquilo aquí me la llevo? Me dio mucha tristeza, hermanos, la vez que supe que murió un amigo mío, muy amigo mío, ahí aquí cerca, en California. Una semana antes platiqué yo con él. Estaba por cumplir 65 años. Y me dice, es que fíjate que mis hijos me dicen, ya no trabajes, papá. Ya disfruta de la vida. Ya tienes muchos años trabajando. Es más, papá, le dicen sus hijos,
2 hijos que tiene y una hija. Aquí están tus boletos, vete a pasear a Israel. Y les dice, la próxima semana cumplo 65 años, esta es mi última semana de trabajo y me voy a Israel. Y sus hijos, no, papá, ya no trabajes. Ya había trabajado suficiente, tenía asegurado una buena pensión en Estados Unidos, además la pensión en México. Esa última semana que dice, esta es mi última semana de trabajo, el Señor le dijo, permítanme parafrasear estas palabras: necio, esta semana vienen a pedir tu alma. Y todo eso que estás contando, incluyendo tus boletos a Israel, ¿para quién serán? Esa semana, en su última semana de trabajo, estaba poniendo yeso en un edificio, 3er piso, se descontrola, cae al piso y cae muerto. Toda su pensión, todos sus ahorros, sus boletos a Israel, de nada sirvieron. Los íbamos a ver después. Dice, yo, mira, cumplo mis 65 y empiezo a pasear. Allá te voy a caer. Le digo, acá me caes, bienvenido. Ya no me cayó. Esa misma semana, su última semana de trabajo, murió. Terrible, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Fuera del plan y propósito de Dios. Hay muchas personas, hermanos, atados al temor. Mucha gente no se atreve a compartir de Cristo porque dicen, no sé cómo decirlo, no sé cómo hacerlo. Y si me preguntan, no sé cómo responder. Y si se burlan de mí, y si me atacan, y si me dan carrilla, dijeran en el tiempo moderno, y si me hacen bullying, y su vida está atemorizada de tal manera que pueden pasar días, semanas y meses y la gente que le rodea no se da cuenta que son cristianos. ¿Por qué? Es que no quiero que sepan, porque me van a decir algo. El temor es una atadura tremenda. Atados al mundo. Hermanos, hay cosas que nos atan al mundo tremendamente y hay un mensaje tremendo, hermanos, en 1 de Juan capítulo 2. Tremendo, hermanos. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, donde el apóstol da este mensaje y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué tremenda exhortación del apóstol Juan aquí. Con nuestra actitud a lo del mundo. Hermanos, muchas veces no estamos dispuestos a dejar nuestro estilo de vida. Pensamos que tenemos mucho que perder, cuando en realidad es mucho lo que estamos perdiendo por no someternos a la voluntad de Dios. Nuestro estilo de vida social acomodado al mundo se convierte en unas cadenas tremendas para que nuestra vida esté a la disposición del Señor. Y esta última lección que aprendemos se me hace increíble, hermanos, se me hace lindísima. Dice versículo 8 y 9. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El burrito que usó el Señor para la entrada triunfal, hermanos, caminaba sobre los mantos que ponía la gente. Pensemos un poquito. El pensamiento de la gente es, vamos a hacerle una alfombra
al Señor. Ese era el pensamiento de la gente, porque los gritos eran estos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Obviamente no era el burrito, era al Rey de Reyes. Así lo dijo el profeta. Pero ¿quién pisaba los mantos y las palmas? ¿Quién disfrutaba de la alfombra roja? El burrito. La gente no lo pensaba. Las personas tiraban sus mantos para Jesús, pero el burrito era el que disfrutaba de esa comodidad. Y esto nos enseña, hermanos, que nosotros como iglesia hacemos cosas para el reino de Dios. Pero la verdad de las cosas es que es para que lo disfruten las personas. Y aquí es donde entra el regocijo y la alegría. Ejemplo. Hermanos, ¿nos ayudan con el aseo? Sí, hermanos. Háganlo para la honra y gloria del Señor. Sí. ¿Quién ensucia el templo, hermanos? ¿Quién ensucia el templo? A ver, díganlo en primera persona. Yo soy el que entro con los pies sucios. Yo lo ensucio. La hermana Nelly y su hija ayer andaban bien duro con el trapeador para que nosotros llegáramos hoy a ensuciar el templo. Limpiaron los baños para que nosotros vayamos y lo ensuciemos, etcétera, etcétera. Así es la vida al servicio de Dios. Es para que otros la disfruten, pero lo hacemos para Dios. Lo que llena nuestro corazón y pone paz en nuestro corazón, hermanos, es que no lo hacemos para la gente, no importa lo que pase. Cuando lo hacemos para la gente, atribula nuestros pensamientos. Y tenemos una mala actitud y tenemos un mal pensamiento. Yo aquí estoy limpiando para que venga el hermano y ensucie con sus patotas aquí. Sí, sí. Yo voy a limpiar el baño para que vengan otros y lo ensucien. Hasta ahí. Pero sí. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Cómo podemos ser atribulados si no comprendemos que el servicio en el reino y en la obra de Dios es para el bienestar de los hermanos? Alguien dice con las manos en la bolsa: Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu servicio. Dios no necesita de nada, pero lo hacemos porque es la obra de Dios. ¿Y quién la va a disfrutar? Seres humanos. ¿Quién da la recompensa? Qué lindo, qué lindo. Porque si nos atenemos a recibir la recompensa del ser humano, vamos a ser defraudados. Vamos a ser afectados. Nuestros pensamientos y nuestras emociones van a ser afectados. Pero si lo hacemos, esto es para la gloria de Dios. Hermano Manuel, 2 o 3 jóvenes, es para la gloria de Dios. 100 jóvenes, es para la gloria de Dios. Como predicador, hermanos, a mí me han dicho: hermano, usted no le da agüite predicar en una casa a 4 o 5 personas. Digo, no, hermanos, créanme que yo siento la misma libertad predicar en una casa a 3 o 4 personas que predicar en un templo a 5,000 o 10,000 personas. Siento lo mismo, porque no lo estoy haciendo para las personas, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Cuando mi esposa y yo tuvimos la oportunidad, hermanos, de cantar en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, 22,000 personas estaban ahí. El predicador era Billy Graham. Mi esposa y yo estábamos cantando ahí. Empezamos a tocar con todo el grupo y levantamos nuestros ojos y tuvimos que cerrarlos. Y cantamos ante 22,000 personas y cantamos debajo de una choza en San Luis Potosí, debajo de una enramada para 10 o 15 campesinos. Porque no lo hacemos para 10 o 15 o no lo hacemos para 22,000. Nuestra vida está al servicio de Dios. Es para la gloria de Dios. Con 1 o con 2, con poco o con mucho. Hermanos, volviendo a la reflexión primera. Si un animalito fue útil para el Señor en su momento, un animalito irracional,
Un animalito al que no se le dio libre voluntad, ni libre albedrío, ni la imagen de Dios. Fue útil en las manos de Dios, para la obra de Dios, para un propósito de Dios. Hermanos, nosotros tenemos mucho de Dios. Pregunto, ¿podemos ser útiles para Dios? ¿Qué es lo único que necesitamos, hermanos? Simplemente disponer nuestras vidas al servicio de Dios. Y todo lo que hagamos, lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Hermanos, somos útiles para la gloria de Dios. No sé si sabes esta historia, Rubén. El hombre que evangelizó a Billy Graham escribe en un libro y se queja. Y le dice a Dios, Dios, ¿por qué nada más pude ganar a un hombre para ti? Y Dios puso paz en su corazón, dice, y le mostró diciéndole, pero tú no sabes lo que este hombre va a hacer para mí. Ese es el testimonio del hombre que ganó a Billy Graham para Cristo. Le comento a él porque estábamos hablando de el tremendo predicador que es Billy Graham. Y Billy Graham, lo que su papá en la fe ganó nada más a uno, Billy Graham ganó a millones y millones con la predicación del evangelio. Sí. Y aún de muerto, su vida sigue dando testimonio del poder de Cristo. Hermanos, son nuestras vidas en las manos de Dios, útiles. Entonces, esta es la gran pregunta, hermanos, en esta celebración de la entrada triunfal, con este personaje que no se vuelve a mencionar. Lo mencionó el profeta Zacarías, lo mencionó el Señor Jesús, y no se vuelve a mencionar más que en las celebraciones como hoy. Él fue útil para el Señor. Pregunto, amados hermanos, ¿cree usted que su vida es útil en las manos de Dios? ¿Cree usted que puede hacer algo usted para la gloria de Dios? ¿Usted cree que ha recibido dones, habilidades, capacidades de Dios para ser útil en su obra? Y al que no está respondiendo, yo le digo sí. Sí, porque Dios nos capacitó con esa habilidad. ¿Cuál es nuestra decisión entonces, hermanos? Y esa sí es decisión nuestra. Ponemos nuestra vida al servicio de Dios y que Él haga su perfecta voluntad. Esa sí es nuestra decisión. Amén. Si Dios nos presta la vida, el viernes vamos a hablar de la salvación y el domingo vamos a celebrar la resurrección, ¿verdad? En esta semana, si tienen tiempo de descansar y de hacer alguna actividad fuera de lo cotidiano, está bien, pero no se olviden que no son vacaciones, es tiempo para estar en comunión con Dios por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, poder estar en este santuario, vernos, abrazarnos, saludarnos, pero sobre todo, Dios Todopoderoso, poder elevar a ti nuestra canción, nuestro cántico, nuestra alabanza, nuestra adoración, porque solamente tú eres digno, Señor, nadie más. Te agradecemos la bendición de tener una Biblia en nuestra mano y poder abrirla y leer las historias que ahí están para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación, para nuestro ánimo, y de la cual podemos aprender todos los días, Señor, que tú tienes planes y propósitos para nuestra vida, que no estamos en esta tierra solo por accidente, que no estamos en una iglesia, que no hemos escuchado el evangelio solamente por accidente, sino con propósitos eternos dentro de tu plan perfecto, Señor. Te ruego esta mañana, Señor, que cada uno de los que estamos aquí abras nuestro entendimiento, Señor, y podamos comprender que es nuestra decisión poner nuestra vida a tu servicio y para honra y gloria de tu nombre. No estamos al servicio solamente de la humanidad por algún motivo, estamos al servicio del reino de Dios. Libéranos de todo eso que nos puede esclavizar, Señor. El ejercicio de nuestros dones y habilidades que tú nos has dado.
ponerlos a tu servicio, ponerlos a tu disposición, Señor. Ser útiles para ti, puesto que para eso nos has llamado y para eso nos has mostrado el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por hacernos reflexionar esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús.